Estamos en espera ya de enlazarnos con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el momento que me indique la producción. Él fue, como usted lo sabe, ya mandatario de Ecuador en un periodo de 2007 a 2017, una presidencia obviamente que marcó ya buena parte de la historia de Ecuador. Ya me dicen que está conectado el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, Rafael Correa. Buenas tardes, muchas gracias Si cabe por esta entrevista. Cabe la expresión en este momento por esta situación tan complicada, Rafael. Es que cómo me va, le iba a responder, ¿no? ¿Cómo nos puede ir con todo lo que está pasando en el país? Desgarra el alma ver tanta destrucción. Solo tengo palabras de gratitud y de disculpas, de vergüenza para el pueblo mexicano por la brutalidad que ha hecho el gobierno ecuatoriano. Eso ni siquiera ya es fascismo, es barbarie, es desconocer los principios civilizatorios. Y gracias a Dios usted tiene un excelente gobierno que ha sabido manejar las cosas con mucha sensatez, porque entrar, violar así, eso no hay precedente. Violar una embajada extranjera es como invadir un país, invadir ese país. Eso es un casus belli, un caso para guerra, ¿no? O sea, México nos podría bloquear el Golfo de Guayaquil si quisiera, declarando la guerra frente a tremenda agresión, tremenda afrenta a la soberanía mexicana. Así que le agradecemos muchísimo la prudencia con que están manejando esto y obviamente pues todo el respaldo que ha dado México y su gobierno a las causas justas. ¿Qué es, expresidente, qué es lo que puede ser una vía para la reconciliación o al menos para el diálogo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Hay heridas que ya no se reparan, que quedan por décadas, tal vez siglos. Yo no veo forma, o sea, claro, se puede disculpar, puede permitir que darle salvoconducto a Jorge Glass, pero ya el daño está hecho. Se invadió territorio extranjero, se secuestró a un asilado político. El precedente está ahí. ¿Se imagina lo que va a pasar con nuestras embajadas? Cualquiera podrá entrar en nuestra embajada. O sea, esto no es solo muestra de barbarismo, es muestra de una estupidez sin límite. Como es un gobierno totalmente novato, el hijo del hombre más rico del país, nació y se creó una burbuja privilegiada, cree que está manejando una de sus haciendas bananeras, ¿no? Porque es exportador de banano, el más grande del país, y no un país. Entonces, el daño está hecho. Yo veo muy difícil, o sea, el agua está derramada, se podrá recoger algo, pero no todo. Rafael Correa, dice Daniel Noboa que no hay perseguidos políticos, o al menos que Jorge Glass no lo es. ¿Qué le dice usted? ¿Y qué espera? ¿Que digan que son perseguidos políticos? O sea, Pinochet cuando asesinaba a la gente de izquierda y decía que estaban asaltando un banco, ¿qué esperaban? ¿Los ejecutamos porque son de izquierda? Por supuesto, porque tienen que decir cualquier barbaridad. Por eso los tratados internacionales, entre ellos la Convención de Caracas, ¿no? Dice claramente, artículo 3, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Y hasta aquí leen. Pero no leen el artículo 4, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Porque nadie va a decir en el siglo XXI te estoy persiguiendo porque eres mi enemigo político. Te voy a acusar de ladrón, de narcotraficante, violador, de lo que sea. Pues. Y por eso el Estado asilante revisa el expediente y dice, no, esta es persecución política, esta persona es una víctima, es inocente y los corruptos son los que los persiguen. Eso es lo que ha dicho el gobierno americano, como en su tiempo lo dijo el gobierno belga. Yo tengo asilo el gobierno belga, capital de Europa, Bruselas, Europa entera, diciéndole, los corruptos son ustedes. ¿Por qué emprenden esta digamos, persecución, si usted lo puede ver de esa manera, o como lo ha dicho usted, que es evidente que es un perseguido político? ¿Hasta dónde quiere llegar el actual mandatario Daniel Noboa usando este caso de Jorge Glass? Bueno, él tiene una consulta popular el 21 de abril, que la puso era de las cosas que creía segura que iba a ganar, con preguntas que, como usted quiere a su mamá, ¿no? Pero eso nos cuesta decenas de millones de dólares, y la gente se empezó a dar cuenta que era manipulación. O sea, no es que preguntar al pueblo es democracia, no, se puede manipular ese pueblo. Cuando no hay ni medicina en los hospitales, gastar 62 millones de dólares en una economía como la ecuatoriana para una consulta inoficiosa, ¿no? Manipuladora, que es la campaña anticipada de este señor que se quiere reelegir, porque él fue electo en una figura que se llama muerte cruzada, solo para terminar el mandato del anterior presidente, y tenemos elecciones en el 2025. Entonces esta es su pre-campaña, el inicio de su campaña. La gente empezó a darse cuenta, se derrumbaban las encuestas y tenía que dar un golpe de efecto.
para ver si recupera el apoyo perdido, ¿no? Pero ¿cuánto daño ha hecho al país? Y no sé si recupere algo, pero las consecuencias a mediano y largo plazo serán desastrosas para Ecuador y para él mismo, porque lo van a demandar hasta en la Corte Penal Internacional de La Haya, y ahí no habrá papito, ni millones, ni banano que lo vayan a rescatar, ¿no? Cuando se habló, expresidente, de declarar una especie de decreto de existencia de conflicto armado interno en Ecuador y ordenar a las Fuerzas Armadas incluso ejecutar acciones y que se pedía unidad nacional, usted no se manifestó en contra de esa idea. Hoy podría arrepentirse de ello y habla de un estado de barbarie. Usted lo califica de esta manera. Hoy, ¿cómo ve las cosas después de ese inicio, de esta decisión o de ese planteamiento de Daniel Noboa? Volvería a ser lo mismo, dadas las circunstancias y la información que tenían. Pero ahora es obvio que se ha utilizado esa situación de conflicto interno para otras cosas. No hay un narcotraficante preso, no hay un gran jefe de la mafia preso, puro show. Pero lo que sí hicieron, aprovechando esta declaración de conflicto interno, diciendo que se tiene que financiar, fue subir los impuestos, del 12 al 15% del impuesto al valor agregado, subir la gasolina, el gas. Y en realidad no era para el conflicto interno, sino para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ya es tan difícil de creerle a esta gente. Rompió la base, entendamos México querido, entendamos Latinoamérica del alma. Lo más importante para el desarrollo, para la armonía, para la felicidad, para la democracia, no son las cosas tangibles, los puertos, las carreteras, son los intangibles, sobre todo los valores, la confianza mutua. De Noboa lo que ha hecho es destrozar la confianza mutua, porque aprovechando un problema real, que era la violencia, la muerte a diario de decenas de ecuatorianos, la falta de control de las prisiones, no ha resuelto en absoluto eso, solo hizo show, pero sí aprovechó para aumentarnos impuestos, para aumentarnos servicios públicos, para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que siempre negó en campaña, que es lo más grave, y por lo cual la gente nunca votó. Esta situación y este conflicto armado interno, esto al punto que regreso, es parte de un camino, si le estoy entendiendo bien, para legitimar acciones que nada tienen que ver con este asunto. Sí, la derecha siempre trabaja así, señor periodista y mexicano. Siempre trabaja así, crea miedo, terror. Cuando tienes miedo, terror, no piensas, pierdes la sensatez y te dejas encandilar por cualquier luz, por cualquier canto de sirena, ¿no? Y se manipula a la gente. La gente ya se estaba dando cuenta de esto. Entonces, para mí, esto es una de las hipótesis, un golpe de efecto lo de la embajada. Pero además, este chico es tan engreído, tan vanidoso, que muy probablemente tan solo es una respuesta que no le gustó que López Obrador cuente por qué ganó la presidencia, que tiene toda la razón. Mataron a un candidato, nos culparon, nos bajaron 9 puntos y surgió este chico, ¿no? Y en la segunda vuelta mataron a 7 de los 8 sicarios que estaban bajo custodia del Estado, y el que sobrevivió dijeron que había dado testimonio contra nosotros, denunciándonos como autores intelectuales del crimen, y así ganaron las elecciones. Lo que dijo el presidente López Obrador es absolutamente verdad. Cuando este tipo insensato expulsa a la embajadora, rodea con tanques, con policía, con militares, fuerzas especiales la embajada, López Obrador le dice, así actúan los fachos. Este tipo es tan vanidoso que no podemos desechar la hipótesis de que solo por eso se le ocurrió, ¿no?, con las vísceras, no con las neuronas, irrumpir en la Embajada de México. ¿Qué sigue? Y desde su trinchera, expresidente, ¿qué hacer por Ecuador en estos momentos? Dentro de la crisis hay algo bueno. El mundo ya sabe lo que está pasando en Ecuador. Esto lo estamos sufriendo 7 años. No hay Estado de Derecho. Si así entran en una embajada extranjera, ¿y de qué país? Pues de México, la segunda economía más grande de América Latina, una de las 12 más grandes del mundo, un país con tanto prestigio. Imagínense cómo no entrarán pues en la casa de sencillos ciudadanos, de sus adversarios políticos, cómo no intervendrán las comunicaciones, cómo no violarán sus computadoras, su privacidad, etcétera. Entonces, una de las cosas buenas dentro de esta crisis es que el mundo ya sabe lo que hemos tenido que enfrentar estos últimos 7 años. Esto no es reciente, tal vez es una de las cosas más graves, pero no es reciente. La propia destitución del 2017 de Jorge Glass, porque se opuso a la corrupción del gobierno de Moreno, y era un rompimiento del Estado de Derecho, de la Constitución. 2018, una consulta absolutamente ilegal, donde hubo un tipo que nombraron en un consejo transitorio que se nombró emperador, era la destrucción del Estado de Derecho. 7 años llevamos aguantando esto. A diario, nuevos juicios, calumnias. Yo tengo 53 indagaciones criminales. Ni el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos han tenido tantas indagaciones criminales. Entonces, el mundo ya se está dando cuenta de lo que está pasando en Ecuador, pero el costo es altísimo. El costo para el Estado de Derecho, el costo para el país y el costo humano para Jorge Glass y su familia. Ya casi para terminar, expresidente Rafael Correa, ¿ve usted algún guiño, alguna señal de intervención de otras naciones en este asunto?
Bueno, muchos guiños han reaccionado muy bien, unánimemente, hasta Argentina, ¿no? Que teníamos dudas de un tipo como Milei, pero han rechazado unánimemente esta barbaridad. Es que si se deja pasar este precedente, por favor, se acabó el derecho internacional, se acabó la seguridad jurídica. Cualquiera puede irrumpir en una embajada, secuestrar a quien está adentro, maltratar a los diplomáticos. Y yo sé, paso nuestra admiración. Créame que se me salían las lágrimas al ver el heroísmo de un diplomático como Roberto Canseco, me parece que se llama, desesperado defendiendo su sede, defendiendo la soberanía de su país, la dignidad de su país, ¿no? Entonces, si permitimos que esto pase, se acabó pues la convivencia civilizada entre las naciones latinoamericanas, porque le insisto, ya no enfrentamos solo el fascismo, enfrentamos la barbarie. La institución del asilo es milenaria. La institución de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es centenaria. Y esto han destrozado ese derecho internacional. Dejamos pasar esto. No hay convivencia pacífica entre países. Entonces no estamos enfrentando solo el fascismo, la ignorancia, el primitivismo. Estamos enfrentando la barbarie. Han atentado contra los cimientos mismos de la civilización. Por último, expresidente, ¿qué mensaje, qué le dice usted al pueblo ecuatoriano, a quienes están hoy y a quienes no están en su territorio, pero obviamente siguen de lejos esto? Ojalá que abran los ojos. Le decía hace un momento como a toda la derecha, nos llenan de terror, nos llenan de infamia. Pero ya se le han derrumbado todas las mentiras. ¿Usted cree que si fuera corrupto no hubieran encontrado dólares, millones mal habidos? Y cada vez que buscan encuentran sus millones mal habidos. En Panama Papers, Pandora Papers, sus cuentas offshore, sus paraísos fiscales. Entonces los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, ya la gente sensata se dio cuenta. Pero hay gente llena de odio que quiere seguir creyendo. O sea, como me caes mal, Correa, algo debiste hacer. Y sé que esto es mentira, pero está bien porque algo debiste hacer. Y creen que cuando nos hacen daño a nosotros, como esta barbaridad de secuestrar a Jorge Glass desde dentro de la embajada mexicana en Quito, no hace daño solo a los correístas, no hace daño solo a la gente de izquierda que quiere un país nuevo, quiere justicia social. No hace daño a todos, nos están hundiendo a todos. Imagínense cómo va a ser tratado nuestros migrantes en Estados Unidos. Si la policía de inmigración quiere cometer abuso contra ellos, se mete en una iglesia, que se supone que es un lugar sagrado, que no pueden entrar, nos van a sacar a rastra. Imagínense lo que va a pasar en nuestras embajadas. Imagínense lo que va a pasar con la inversión extranjera. ¿Quién va a ir a invertir en un país donde puede entrar una embajada extranjera? No va a poder entrar una empresa extranjera que esté invirtiendo. Imagínense qué va a pasar en muchísimos aspectos de la vida nacional e internacional con esta destrucción del Estado de Derecho y destrucción de la ley internacional. Entonces, que entiendan que no es contra los correístas, es contra todos, nos están hundiendo a todos. Si no lo hacen, si no rechazan estas cosas por amor a la verdad, amor a la justicia, háganlo aunque sea por interés propio. No caigan en el error de que están haciendo el hueco en la parte de delante del barco y nosotros estamos en la parte de adelante. O ese hueco en la proa, se hunden también los que están en la popa. Muy bien. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, le agradezco esta entrevista y gusto en saludarle y que se mejore todo, sobre todo por el bien del pueblo ecuatoriano y obviamente que se vuelvan a estrechar relaciones, al menos si no son diplomáticas, que se sepa que hay una buena relación de país a país, va más allá de los asuntos políticos. Entre pueblos sigue la relación intacta. Entre gobierno es totalmente culpa del gobierno ecuatoriano y solo tengo palabras de gratitud para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el cariño eterno, obviamente, a ese heroico pueblo mexicano. Muy buena tarde, que mejoren las cosas, Rafael. Gracias a usted. Hasta luego.